¿Cómo vencer el miedo? El miedo es una emoción dentro del ser humano y muy común en el ámbito mundano como en el ámbito cristiano. Pero dentro del ámbito cristiano es una emoción peligrosa, pues puede paralizarnos y también obstaculizar nuestra relación con el Señor o nuestro crecimiento espiritual. Pero es algo muy común dentro del ser humano, pues el ser humano tiene esa emoción que le produce miedo. En el mundo, los que no tienen a Cristo tienen miedo a ciertos factores que vamos a estar viendo en este video, y también hay miedos dentro del ámbito cristiano, pero es una emoción peligrosa. Sin embargo, es una emoción que no es invencible. ¿Se puede vencer el miedo? Sí se puede vencer, por lo cual, si le interesa este estudio de saber cómo vencer el miedo, le pido que se quede para mirar este video. Se puede vencer con la ayuda del Señor, con la fe y con la oración. Pero vamos a ver temas interesantísimos, importantísimos en este estudio para poder vencer el miedo. Porque tristemente muchas personas se están quitando la vida por causa del miedo. Otros viven en depresión, tienen miedo. Personas allá afuera que no conocen a Cristo, y también dentro de lo que es el cristianismo, tienen miedo que los está agobiando. Pero si no tienen a Cristo, ese miedo los va a controlar y llega al punto también que les hace que se quiten la vida. Algo triste, algo lamentable, puesto que la persona, cuando se quita la vida, pues la persona, sabemos cuál es su destino final, que es el lago de fuego. Pero para principiar, vayamos a una cita bíblica para principiar este estudio. En Josué capítulo 1 versículo 9, el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así le dijo el Señor a Josué. Luego de que Moisés, siervo del Señor, murió, sacó a Israel de la esclavitud egipcia, el Señor, por mano de Moisés, y lo guió a través del desierto. Se le llegaron los días a Moisés de morir, de partir esta tierra. Y también, pues, el Señor le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Esfuérzate, sé muy valiente, porque tú vas a cuidar, tú vas a meter a este pueblo a la tierra prometida. Y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El versículo 9 es algo que realmente donde nos queremos centrar. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, seas valiente. No temas, no tengas miedo, no vayas a desmayar, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahí va a estar el Señor. Él va a estar con nosotros. A donde quiera que tú vayas, el Señor ahí va a estar. Por Dios, diciéndole a José: yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Solamente, ¿qué tiene que hacer? Esforzarse y ser valiente. Es lo que tenía que hacer Josué. Esforzarse, no temer, serle fiel a Dios. Porque si la persona se esfuerza en los mandamientos del Señor, el Señor estará con nosotros. Él lo prometió. Pero a veces el miedo se apodera de las personas que creen que Dios lo ha abandonado. Y el miedo, como dijimos anteriormente, es muy natural. Pero para continuar, vamos a ver qué es el miedo. El miedo es una emoción natural en la vida de todo ser humano.
todo ser humano nacemos con esa emoción dentro del ser humano, con miedo. Los bebés cuando nacen con miedo. Nacen con miedo. Por eso que se espantan. Y esta palabra viene del latín metus, que significa una alteración del ánimo que genera angustia ante un peligro o un prejuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. Es lo que se significa el significado de la palabra metus. Una alteración, cuando se altera nuestra emoción ante un peligro, ante un prejuicio, por el producto de nuestra imaginación, porque la mente a veces puede traicionar al hombre, o también puede ser por la realidad. Llega ese miedo, esa emoción se apodera de nuestro cuerpo y sentimos ese miedo. Y ese miedo también mata, quita la vida. Porque como dijimos anteriormente, el miedo puede llevar a las personas a que se quiten la vida. El miedo también paraliza. El miedo lo estanca a la persona. Lo estanca, lo paraliza. Por ejemplo, cuando una persona siente el miedo, se queda congelado, no sabe qué hacer. Ese también es el miedo, lo paraliza. El miedo también alimenta la duda. Por ejemplo, en el ámbito espiritual, el miedo hace que la persona tenga duda y piense la persona: Dios ya me ha dejado, Dios no está conmigo, estoy derrotado, soy un fracasado, las cosas no me salen bien. Es lo que hace el miedo. Podemos decir que es Satanás hablando, pero también es metiendo el miedo, porque el miedo está alimentando la duda dentro de nuestro ser. Por eso podemos decir que el miedo es un arma utilizada por Satanás, por el enemigo. ¿Para qué? Para abrumar al hombre. Recordemos que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. De acuerdo a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y cómo anda un león rugiente? Un león rugiente tiene hambre. Tiene hambre, anda hambriento, quiere devorarse a la presa. Bueno, así anda Satanás, buscando a quien devorar. Y pone el miedo en la persona para que la persona perezca, para que la persona caiga de la gracia del Señor, para que la persona dude. Pone ese miedo a fracasar, ese miedo que también mata, ese miedo que paraliza, que obstaculiza, como dijimos anteriormente, obstaculiza el crecimiento espiritual. Eso lo pone Satanás, porque el diablo solamente vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. A eso vino Satanás. No viene nada bueno, aunque muchos piensen que es su amigo, pero no viene a traer nada bueno el enemigo. Solamente viene a eso, a hurtar, matar y a destruir. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, porque Dios no quiere que el hombre viva con miedo. Dios quiere que el hombre viva en paz, que tenga armonía. Ese fue el plan de Dios desde el principio de la creación del hombre, que el hombre viva en paz, armonía, que tenga, podemos decir, gozo, que viva una vida feliz, que se goce, que le alabe. Ese es el deseo de Dios para el hombre. Pero lo contrario con Satanás, quiere meter el miedo a la persona, al miedo a que la persona crea que Dios no está con él, que Dios lo ha abandonado. Lo cual, si la persona tiene a Cristo en su corazón, pues Dios, es obvio que Dios está con él, porque Dios respaldará, Dios ayudará también a la persona que le busque. Dios no la abandonará. Él incluso lo prometió.
Pero el miedo es un arma utilizada por el enemigo para abrumar al hombre. Porque después vamos a estar viendo lo que es el origen del miedo, la fuente del miedo. Pero continuamos definiendo el miedo. Vamos a ver cómo reacciona nuestro cuerpo al miedo. Nuestro cuerpo reacciona ante el miedo de las siguientes maneras. Número 1 es luchar. Nuestro cuerpo lucha contra el miedo cuando nuestro cuerpo cree que puede vencer a ese enemigo del miedo. Así lo va a luchar. Esa es una de las maneras que reacciona nuestro cuerpo. Lucha contra el miedo. Llega el miedo a la persona y se enfrenta como valiente. O sea, digan unos, no, pues yo no tengo miedo, pero yo soy un macho, a mí nada me da miedo. No, el miedo está dentro del hombre. Toda persona en el mundo tiene miedo. Toda persona, pequeño, grande, musculoso, alto, de baja estatura, flaco, pasado de peso, todos tienen miedo, hombre como mujer. Esa emoción del miedo está dentro de la persona. Y así reacciona el cuerpo cuando llega esa emoción del miedo, cuando siente miedo. Una es luchar, cuando cree que puede vencerlo, se llena de fortaleza nuestro cuerpo y lucha frente al miedo para poder vencerlo y sujetarlo y llenarse de esa fortaleza. Número 2 es congelarse, se congela. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando uno se enfrenta también a los animales, les tiene miedo. Por ejemplo, pongamos un oso. Un oso, se dice que también para que un oso te deje tranquilo, tienes que quedarte inmóvil. No correr, porque si corres, el oso te va a alcanzar y te va a devorar. Pero si te quedas congelado, el oso ahí y no te va a hacer nada. Dicen que es así, no sé, yo nunca he estado frente de un oso, no quiero dar un consejo porque no quiero meterlo en problemas, pero así dicen. Dicen que es así. Entonces, vemos que cuando hay miedo, la persona se congela. Y bíblicamente hablando, esto sucedió en el caso de el esposo de Abigail. Por ejemplo, si vamos a Primera de Samuel capítulo 25, versículo 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón con él y se quedó como una piedra. Se quedó congelado. Así. Llega su mujer, le cuenta lo que David iba a hacer y se quedó. Se quedó congelado. Le entró miedo. Bueno, si los que no saben la historia, esta es la historia de cuando David cuidaba las ovejas también. Bueno, las vigilaba a los pastores de Nabal, los que estaban cuidando las ovejas, y David los protegía, o sea, de los ladrones para que no se robaran las ovejas. Y David pues los cuidaba bien, pero en cierta ocasión David le pidió a Nabal, le mandó pedir pan para que le diera, y David le dijo: Nabal, tú sabes que tus pastores, tus esquiladores también han estado pues conmigo bien, los hemos protegido, hemos ido para ir con ellos como muro de noche, de día, los hemos protegido. Yo te ruego pues que nos des algo de comer para mis hombres, para mí. Tienes tu hacienda, tienes dinero, tienes con qué, danos algo de comer. Así le dijo David, le mandó decir con unos mensajeros David a Nabal. Y Nabal sabía que David estaba protegiendo a los esquiladores ahí también. Pero Nabal le dijo: bueno, ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí para que yo dé mi pan a personas que huyen de sus amos? No, yo no le voy a dar mi pan a David. Cuando los mensajeros de David le dieron la noticia a David, David se enojó y David dijo: en vano he estado protegiendo el rebaño de este hombre. Todos alcen su espada, vamos a ir a destruir
todo lo de Nabal, no va a quedar ningún varón de Nabal. Entonces, pues, la mujer de Nabal, Abigail, se dio cuenta, lo escuchó por medio de uno de sus siervos, e hizo unos preparativos, preparó comida, amasó también, y se la llevó, y fue a encontrar a David, y le llevó ese comida, ese presente, y luego pues le dijo que no hiciera caso de las palabras de Nabal, porque era un varón testarudo, un varón necio. Entonces David aceptó, pues le perdonó la vida, no destruyó las cosas o las posesiones de Nabal. Pero como Nabal estaba borracho, en esa ocasión, al siguiente día la mujer le declaró todo lo que estaba pasando, que David estaba a punto de exterminar todo lo que tenía, a él, a sus siervos, etc. Y cuando Nabal escuchó eso, se quedó como una piedra, le entró miedo, porque estaba la muerte ya cerca, tocando su casa. Y aquí se quedó, dice la Biblia, que se quedó como una piedra, se quedó congelado. La muerte ya se acerca, ya estaban podemos decir, por quitarme la vida. Pero bíblicamente dice la palabra también que después, que de 10 días después que de esto, Jehová hirió a Nabal y murió. 10 días después que Abigail le dijera estas palabras. Quizás le hizo mal la noticia de Abigail, quedó mal del corazón. No dice la palabra eso, ¿verdad? Solamente un quizás, pero es lo que quedó. Es lo que, la segunda parte, así como reacciona nuestro cuerpo, queda congelada la persona. Queda congelada. El número 3 es huir. Huye la persona. Porque cuando llega el miedo también, la persona ¿qué hace? Córrele. Patitos, ¿para qué las quiero? Córrele. Y la persona huye. Huye la persona. Podemos decir también huye de la presencia de Dios, los que le tienen miedo a Dios. O también huyen del miedo. Volvemos a lo mismo. Si viene un oso, llega el miedo y córranle. Muchos corren, otros escapan por miedo a caer en la tentación, como en el caso de José. Vamos con José ahora. Otro ejemplo. En Génesis. Este está en Génesis. Una historia de José, el soñador. Génesis 39:12 dice: y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Él entonces dejó su ropa en las manos de ella y huyó. José fue vendido por sus hermanos a Egipto. Sabemos que su vida pues fue subidas y bajadas. Y estando en Egipto, dice la palabra que Dios estaba con José. Lo compró Potifar, y Potifar, al ver que Jehová prosperaba lo que José hacía, lo puso por mayordomo de su casa. Pero a su mujer no la puso, no se la dio a la mujer, porque la mujer era de Potifar. Pero la mujer puso sus ojos en José, porque la Biblia dice que José era de buen parecer. Era de buen parecer. Y constantemente, todos los días le decía, o lo instigaba diciéndole: duerme conmigo, duerme conmigo. Pero José no quería. Dice que iba a ofender a su mayordomo, o sea, a su señor, a Potifar. Decía: yo soy el más grande aquí, ninguno hay más grande que yo en esta casa. Mi señor puso todo en mis manos y nada me ha reservado excepto a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo haría yo tal cosa? Pecaría contra mi Dios y también contra mi señor. Y esta mujer constantemente lo acosaba. Y un día que no había nadie ahí, ella lo agarró de su ropa y le dijo: duerme conmigo. Pero él dejó la ropa en sus manos y huyó, salió corriendo. No quiso pecar, no quiso caer en la tentación, huyó de la tentación, corrió. Podemos decir, tuvo miedo de la tentación o huyó, porque somos seres humanos. No vamos a decir que la mujer estaba fea, ¿no? Puede ser que estaba hermosa la mujer, pero él prefirió huir para poder escapar, para no caer.
en la tentación, contrario que David. David cayó en la tentación al mirar a Betsabé. Pero bueno, ese ya sería otro mensaje. Pero vemos también que cuando llega esta tentación, este miedo también, la persona huye despavorido. Así reacciona nuestro cuerpo. También al mirar al sentir ese miedo, huye. El número 4 es adular. ¿Y qué es adular? Adular es halagar a otro con el propósito de ganarse su voluntad con fines interesados. O en palabras más coloquiales, es barbear, ser la barba, ser barbero también puede ser. En ese caso, halagarlo con el propósito de ganar su voluntad con fines interesados. Puede ser también que en un trabajo que le hagan la barba al patrón, también. Pero nuestro cuerpo actúa de esa manera. Por ejemplo, llega el miedo a la persona, también. Podemos decir en un trabajo que la persona tenga miedo que lo vayan a despedir. La persona se pone a hacer la barba al patrón. En términos coloquiales o términos, podemos decir, más comprensibles, así se puede decir, para que no lo despidan. Y comienza ya, podemos decir, a halagar al patrón, etc. Esa es una de las formas que se puede decir. Hubo un varón muy conocido entre los sabios allá en el mundo, no cristiano. Quisiera recalcar eso, porque no fue cristiano, es Aristóteles. Muchos dicen que fue también, incluso, bueno, fue filósofo, pero unos dicen que todo mezclado también con otras cosas, aparte de la filosofía, con la adivinación. Así creen muchos también, pero quisiera citarlo también en este estudio porque es un varón respetado por su sabiduría en el mundo, no en la iglesia, en el mundo. En el mundo es muy respetado por su sabiduría, por sus escritos también. Y él dijo lo siguiente, Aristóteles: todos los aduladores son mercenarios y todos los hombres de bajo espíritu aduladores. En más palabras, todos aquellos que halagan con fines interesados, los barberos también se pueden poner, no los que cortan la barba, los que cortan el pelo, sino lo que un barbero en términos más comprensibles son los mercenarios. Y los hombres de bajo espíritu son aduladores. Es lo que dijo Aristóteles. Así lo dijo, porque así son los aduladores. Y vemos que así también reacciona también nuestro cuerpo. Eso para ganarse también la voluntad con el fines intereses. ¿Cuáles intereses puede ser? Volvemos a lo mismo. Si la persona no quiere tiene miedo a ser despedido, pues empieza a halagar a la persona. Ese es uno de los puntos también, o de una de las formas que reacciona nuestro cuerpo.